Episodio 19. La caída del muro de Berlín, la unificación alemana y el fin de la Guerra Fría. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia, en el que exploraremos uno de los eventos más trascendentales del siglo XX, la caída del muro de Berlín. Este episodio marcó el principio de la reunificación alemana, el final de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era en Europa. Hoy vamos a recordar cómo un muro que durante casi 3 décadas dividió no solo una ciudad, sino todo un continente, cayó de forma inesperada, desmoronando las barreras ideológicas que separaban el bloque occidental del oriental. Al igual que muchos de los momentos más impactantes de la historia, la caída del muro no fue el resultado de un solo factor, sino de una serie de circunstancias, protestas, reformas y cambios globales. Este evento no solo cambió la fisonomía de Alemania, sino que también transformó el mapa político y económico del mundo. En este episodio, nos adentraremos en la historia del muro de Berlín, los factores que llevaron a su caída y cómo la reunificación de Alemania dejó una marca indeleble en la historia mundial. Contexto histórico: la Guerra Fría y la división de Alemania. Para entender la caída del muro de Berlín, debemos retroceder en el tiempo, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El mundo estaba dividido en 2 bloques antagónicos: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, que promovía la democracia liberal y el capitalismo, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética, con su sistema comunista y de economía planificada. Tras la derrota de la Alemania nazi, el país fue dividido en 4 zonas de ocupación controladas por los aliados: Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. Berlín, la capital alemana, quedó igualmente dividida en 4 sectores. Sin embargo, las tensiones entre las potencias aliadas comenzaron rápidamente a manifestarse. En 1949, las 2 mitades de Alemania se consolidaron en 2 estados distintos: la República Federal de Alemania, RFA, en el oeste bajo influencia occidental, y la República Democrática Alemana, RDA, en el este, controlada por la URSS. Berlín, a pesar de estar completamente rodeada por la RDA, siguió siendo dividida en 2, convirtiéndose en el centro del enfrentamiento entre los 2 sistemas. En 1961, el gobierno de la RDA, preocupado por la creciente fuga de ciudadanos hacia el oeste, decidió erigir el muro de Berlín. Este muro, de más de 150 kilómetros de longitud, dividió físicamente la ciudad y se convirtió en un símbolo de la división ideológica y política entre el capitalismo y el comunismo. La construcción del muro no solo fue una medida para evitar las fugas, sino también una forma de reforzar el control social, político y económico de la RDA. La vida en Berlín estaba marcada por la separación de familias, la vigilancia constante y el miedo a la represión. A lo largo de los años, el muro se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría, representando la lucha entre 2 mundos opuestos. El muro de Berlín, símbolo de la división. La construcción del muro de Berlín no fue solo un hecho físico, sino también psicológico. Durante las décadas de los 60 y 70, Berlín se convirtió en una ciudad de contrastes. En el oeste, una sociedad libre, abierta y capitalista. En el este, una dictadura socialista, controlada por el Partido Socialista Unificado de Alemania, SED, bajo la estrecha vigilancia de Moscú.
El muro fue levantado con la excusa de proteger a la RDA de la invasión de los ciudadanos del oeste, que huían hacia la parte libre de la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, de trabajo y de libertades. Durante la década de 1960, más de 2,5 millones de alemanes habían cruzado hacia el oeste, lo que afectaba profundamente la economía y el control del régimen comunista. El muro, con sus torres de vigilancia, alambradas y patrullas fronterizas, no solo bloqueaba el paso físico, sino que también representaba un control absoluto de la información y la vida de los ciudadanos. Las autoridades de la RDA implementaron severas sanciones a aquellos que intentaban cruzar, y muchas personas fueron arrestadas o incluso asesinadas mientras intentaban escapar. Berlín, dividido en dos, era el ejemplo más visible de una Europa partida. Las historias de familias separadas, de personas que intentaban escapar del régimen comunista, se convirtieron en parte de la historia viva de una ciudad que simbolizaba el conflicto entre Oriente y Occidente. La creciente presión por la libertad y la reforma. La década de 1980 fue clave para la caída del muro. En 1985, la Unión Soviética vivió un cambio significativo con la llegada de Mikhail Gorbachov al poder. Gorbachov introdujo reformas en la URSS, denominadas perestroika, reconstrucción, y glasnost, apertura, que buscaban modernizar el sistema político y económico soviético. Aunque estas reformas no eran inicialmente dirigidas hacia el bloque oriental, tuvieron un efecto directo en los países bajo control comunista, incluida la RDA. La sociedad alemana oriental comenzó a experimentar una creciente presión por parte de los ciudadanos que exigían reformas y mayor libertad. En 1989, las manifestaciones en ciudades como Leipzig y Dresde se multiplicaron, pidiendo no solo mayores libertades políticas, sino también un cambio de régimen. A medida que la oposición crecía, el gobierno de la RDA se veía cada vez más impotente para mantener el control. A lo largo de este periodo, hubo un proceso de contagio de la resistencia, especialmente en los países del bloque socialista. La caída de regímenes en Polonia y Hungría, junto con el creciente desmoronamiento del poder soviético, proporcionaron un impulso a las protestas en la RDA. La caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, el mundo fue testigo de un evento histórico inesperado: la caída del muro de Berlín. Sin embargo, este no fue un acto premeditado, sino el resultado de una serie de eventos desencadenados por un error de comunicación. Aquel día, un portavoz del gobierno de la RDA, durante una conferencia de prensa, anunció que los ciudadanos de la RDA podían viajar libremente al oeste, sin especificar cuándo ni cómo. La noticia se interpretó rápidamente como una apertura inmediata de los puntos de control del muro. En cuestión de horas, miles de berlineses se congregaron en los cruces fronterizos, exigiendo cruzar hacia el oeste. Los guardias fronterizos, sin instrucciones claras, abrieron las puertas y en cuestión de minutos, la ciudad se llenó de gente celebrando la caída de la muralla. La imagen de los ciudadanos berlinenses destruyendo el muro con martillos y cinceles y cruzando hacia el otro lado, rápidamente se convirtió en un símbolo de libertad y unidad. La caída del muro no fue solo un acontecimiento alemán, sino un evento global que marcó el fin de la Guerra Fría. La reunificación alemana. Retos y oportunidades. Tras la caída del muro, comenzaron las negociaciones para la reunificación de Alemania. El proceso no fue rápido ni sencillo. En primer lugar, Alemania Occidental, bajo el liderazgo del canciller Helmut Kohl,
debía convencer a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, del valor de una Alemania unificada. Además, la URSS debía dar su consentimiento, ya que la RDA había estado bajo su control directo durante más de 4 décadas. Uno de los mayores desafíos fue la integración de dos sistemas económicos y políticos completamente diferentes. La RFA era una democracia capitalista, con una economía de mercado avanzada, mientras que la RDA, aunque industrializada, tenía una economía centralizada y en crisis. La reunificación implicó enormes costos financieros y sociales, pero también ofreció nuevas oportunidades para el crecimiento económico y la cooperación en el nuevo escenario europeo. El 3 de octubre de 1990, menos de un año después de la caída del muro, Alemania fue oficialmente reunificada. La unificación política y económica fue compleja, pero resultó en una Alemania más fuerte, que lideró la integración de Europa en las décadas posteriores. El impacto global de la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín significó no solo el fin de la división alemana, sino también el fin de la Guerra Fría. En los años siguientes, el bloque soviético se desintegró y en 1991 la Unión Soviética misma colapsó. El muro, que había sido la frontera más importante de la Guerra Fría, se convirtió en el símbolo de la derrota del comunismo y el triunfo de los ideales democráticos y de libre mercado. Este evento también tuvo un impacto directo en otros países del bloque socialista, como Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria, donde los regímenes comunistas fueron derribados en un proceso que culminó con la disolución de la URSS. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy hemos recorrido el camino hacia la caída del muro de Berlín, una de las transformaciones más significativas del siglo XX. La reunificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría representaron un giro en la historia global, marcando el fin de décadas de división política, económica y social. Aunque los retos fueron enormes, el proceso de reunificación no solo redefinió el destino de Alemania, sino que también dejó una lección profunda sobre el poder del pueblo y la capacidad de las naciones para superar las divisiones. La caída del muro nos recuerda que aunque los muros puedan separarnos, siempre hay una posibilidad de encontrar el camino hacia la unidad y la libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Nos escuchamos en el próximo episodio.